Buenos días a todos. Los saludamos desde ICA Art Lab, que es un nuevo centro de investigación en torno a las imágenes de la ciencia y el arte. Vamos a trabajar en este panel sobre la coca, la hoja de coca y también problemáticas ligadas pues, a la cocaína con reporteros de muy alto nivel, Tomás Méndez, de Elegante, y Carlos Villalón, que ha estado reportando también mucho desde el territorio colombiano, pero también cruzó América para conocer pues esta planta. Entonces, yo quiero es que empecemos a hacer como un camino por sus recorridos periodísticos y fotoperiodísticos y que ustedes nos vayan contando su experiencia y vamos parando poco a poco en los distintos videos y fotografías para que nos cuenten la experiencia que tuvieron. Entonces, bienvenidos Tomás y Carlos. Eh, Aquí inicia este primer ciclo Tierra Negra con ustedes y la hoja de coca es nuestro enfoque. Así que si quieren, empecemos por Tomás. ¿Tú cómo llegaste a esta noción de la coca con tu proyecto audiovisual y qué nos puedes contar de eso para empezar? Bueno, el proyecto audiovisual al que haces referencia se llama eh, Crónicas Desarmadas. Fue desarrollado en conjunto con Ana Karina Delgado, lo dirigimos entre los dos. Ella es fotógrafa y escritora, cronista. Y yo, digamos que más que hago documentales, no es que tenga un oficio concreto. Nos pareció interesante acercarnos a los territorios donde estaba comenzando a implementarse el proceso de paz que firmaron FARC-EP y el gobierno colombiano. Y siempre tuvimos una premisa que fue acercarnos a lo que se llamaba en ese momento zonas veredales transitorias de normalización y también a las comunidades que vivían ya en ese territorio donde se implementaron estas zonas. Siempre acercándonos a, pues a estos asentamientos guerrilleros, pero también a las juntas de acción comunal, a las veredas, a todos los organismos y a las personas que estaban viviendo de primera mano esa transformación. Entonces, en los territorios que pudimos visitar, pues un tema transversal en muchos casos fue la coca, como lo es transversal en Colombia, en casi todos sus territorios y todas sus dimensiones. Entonces, como parte de esos recorridos, nos fuimos encontrando con diferentes dimensiones de las temáticas. Nos fuimos encontrando con el pueblo Nasa, particularmente el pueblo Nasa que está ubicado en el Putumayo, que tuvieron un frente de colonización porque venían pues viniendo del Cauca, y también con el tema agrario y el tema campesino, que en algunos de los trabajos que realizamos en el Catatumbo se puede sentir, digamos que la dimensión del impacto en la cultura campesina, en la economía campesina y también pues en la guerra y en la vida. Otro territorio que recorrimos donde es evidente y nos intentamos acercar desde el punto de vista de la relación entre personas y plantas es la frontera entre Colombia y Ecuador en la costa pacífica. Allí pues los ritmos de la vida y de la historia reciente han ido digamos, alternándose entre diferentes cultivos. La coca ha marcado fuertemente, la palma ha marcado fuertemente, y no solo marca las economías, sino marca el mismo territorio, marca cómo está configurado, cómo vive la gente y sus problemáticas. Entonces, el tema de la coca lo encontramos en este trabajo en Crónicas Desarmadas, en esa serie de contenidos. Ustedes pueden ver la página, es crónicasdesarmadas.com. Tiene un apartado de archivo. En ese apartado de archivo hay un menú. En ese menú hay una temática que se puede seleccionar, que es la temática de coca. Y ahí digamos que hay crónicas escritas por Karina con sus fotografías, hay fotografías mías también, y hay una serie de pequeños videos, algunos más largos, otros más cortos, documentales, que son el producto de conversaciones que tuvimos durante esos viajes y en esos territorios.
a rasgos Quisiera que generales. compartiéramos de pronto un primer video, si quieres, con la gente que nos está escuchando, Uma Kiwe, si te parece. Si un kiwi es un poquito largo, de ¿Sí? pronto Vale, podríamos tocar el que seleccionaste, se llama Coca Sagrada. vale. Es tan solo es casi un teaser de Uma Kiwi. Ah, listo, perfecto. Un momento. Les pido un poco de paciencia. Coca Sagrada, aquí está. Entonces vamos a ponerlo para que suene. O sea, es una planta muy espiritual, muy sagrada en los pueblos indígenas, porque es curativa, es de análisis, y para nosotros es una mata que no debe faltar en nuestra familia. Entonces esa matica muy sagrada, es una mata especial. Nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho de tener 60 matas por cada familia. Pero nosotros sí, o sea, como culturas indígenas solamente lo cultivamos para en nuestros rituales, trabajos de análisis, curaciones de enfermos, todo lo que se necesita en una cultura indígena. Entonces, para nosotros no es ilícita, para nosotros es lícita porque es una planta muy sagrada. Bien, aquí creo que podemos encontrar pues esa tensión eh, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo cultural y la ilegalidad, digamos, impuesta por el gobierno. Ahí hay una reivindicación fuerte del pueblo Nasa, muy, muy fuerte, acerca del uso de la planta en sus tradiciones, en su medicina y en su conocimiento. Sin embargo, el pueblo Nasa, tanto en el Putumayo como en el Cauca, también la ha comercializado con fines, digamos, de narcotráfico, o sea, ligado a esa industria. Y eso es algo interesante, a mí me parece que es pues, no acercarse desde una posición purista, sino simplemente ponerse a la escucha de lo que son los modos de vida. Y los modos de vida pues no son lineales, no son puros, no tienen un solo ángulo. Eh, yo Sí, los invito decíamos, sobre todo, dime, te escucho, te escucho. pues yo los invito sobre todo a, pues, a ver los contenidos, a ver esas conversaciones que fueron eso, encuentros, y nosotros ponernos a disposición de lo que las personas consideraban útil compartir con nosotros o consideraban importante compartir con nosotros. Algo interesante del proyecto es que nosotros no estábamos buscando ni corroborar una hipótesis, ni formular, ni investigar en profundidad algún tipo de primicia, sino que creo que pues en Colombia nos hace falta mucho escucharnos unos a otros y estamos muy lejos unos de otros por la geografía, pero también por las realidades. Entonces, de verdad que una premisa fue ponerse a disposición para escuchar y en muchos casos ponernos a disposición también para las propias agendas de las comunidades que visitábamos. O sea, tener a disposición un equipo de comunicación que puede ayudar una agenda particular, pues digamos que era en parte el intercambio que nosotros estábamos proponiendo al estar en los territorios. Ah, súper interesante. Ahorita hablaremos más a fondo entre todos sobre esa idea que la coca, me comentaban ustedes, tiene por un lado ese aspecto, digamos, sagrado que se le da por el uso ritualístico y el otro que es como el de la planta maldita. Ustedes me decían, las dos cosas van como unidas, no siempre hay que mirar esta hoja de manera, digamos, dicotómica y eso me pareció chévere. Pero Carlos, cuéntanos también tú del proyecto que tienes y que has llevado desde hace muchos años sobre el tema coca, que es fascinante. Voy a compartir unas imágenes mientras nos comentas. Vale, hola, ¿cómo están? Sí, yo llegué a Colombia sin tener idea de la complejidad de la coca, ¿no? Simplemente conocía por las noticias del mundo y qué sé yo, la guerra y Pablo Escobar, conocía la cocaína. Pero llegué a Colombia y
Creo que al primer mes me encontré unas comunidades en el Caquetá que producían la coca, son comunidades campesinas, entonces producían pasta base de cocaína, pero lo más increíble era que esta base de cocaína la utilizaban como moneda, como su moneda de facto, ¿no? Entonces, al encontrarme que la gente compraba o una Coca-Cola o papel higiénico o iba a una visita al médico y pagaba con base de cocaína, me pareció que la historia o la importancia de la planta era mucho más grande que solo mirarla desde el punto de la cocaína, ¿no? Entonces empecé a investigar por qué esta planta es tan influyente en la vida de los hombres, en la vida de la humanidad, ¿no? Y uno se da cuenta que la planta de alguna manera ha estado presente en la política, en la arquitectura, en la música, en la religión, en varias de sus formas, ¿no? Está en la forma religiosa para las comunidades indígenas como hoja de coca, así de simple, pero también cuando la hoja se convirtió en cocaína, influenció, por decirte mucho, la música y se crearon los narcocorridos. Y bueno, y empieza mi pregunta de cómo esta planta influye tanto la vida de los hombres y por qué esta planta y no el café o qué sé yo, el perejil o el cilantro, ¿no? Pero entonces me puse a investigar mucho sobre estas comunidades campesinas en el Caquetá y para mí simplemente era hacer un reportaje de los que pretendía venir a hacer a Colombia y seguir haciendo otros reportajes, pero creo que durante los 4 años que me tomó hacer este capítulo del libro, que es el trueque, me quedé tan enganchado con la planta, con la droga, con las políticas, con las maneras de vida de la gente alrededor de la planta, que decidí seguir investigando. Entonces, hice un libro que dividí en varios capítulos y es básicamente el viaje de la planta de coca por América, desde, desde las comunidades indígenas hasta Nueva York, que es donde llega en forma de cocaína. Y fue un trabajo que me tomó varios años y finalmente, bueno, culminó en este libro que se llama Coca, la guerra perdida, ¿no? Pero es algo que es muy simple porque dentro de mi falta de conocimientos, yo necesitaba investigar y necesitaba aprender más de esto. Entonces este libro terminó siendo como, para mí, como un manual en el que observo los diferentes pasos de la coca, la cocaína, entre medio de las diferentes sociedades y al recopilarlo me dejó muy claro qué era la coca, qué era la cocaína en América, ¿no? Cómo funcionaba esto del narcotráfico, cómo funciona esto de la gente que quiere salir, que no quiere entrar a la parte ilegal, simplemente quiere ver la coca como una planta sagrada. Entonces, básicamente yo lo considero como un manual que a mí me ha servido muchísimo para entender esta planta. Y lo llamo manual porque es algo que considero simple, ¿no? O sea, realmente hacer un estudio de la coca y la cocaína con todas sus complejidades probablemente podría tomar 5 tomos de un libro como el que hice y muchísimos años más de investigación. Entonces, estoy en el punto de partida, ¿no? Ya quedé tan atrapado por la coca que creo que va a ser como casi un modo de vida investigar esta planta por siempre, ¿no? O sea, Y seguiremos haciendo esta investigación. la omnipresencia también en múltiples comunidades de la coca, no solo desde el narcotráfico, sino desde siglos y milenios, hace que hoy en día sea tan necesario plantearse una cantidad de preguntas sobre ese papel que ha tenido, ese viaje que ha hecho, como tú dices, y también es interesante hablar de viaje, porque así lo dicen los indígenas, más lo invitan a uno a viajar. Ese viaje no siempre ha sido como
ideal, idóneo y paradisíaco, ¿no? La hoja ha tenido también unos usos que no son, digamos, los adecuados, pero todas estas comunidades, como tú dices, han vivido en torno a este tema y tratarlo con mucha franqueza es como el objetivo que hay que tener sin dudar en mirar cómo las distintas comunidades lo ven y lo usan, y ese es un poco nuestro propósito. Em, Seguimos viajando acá por tu libro, si hay alguna imagen que nos quieras mostrar mientras tanto, como contarnos en específico algo sobre tu relación a los territorios, cómo conociste a esta gente, qué te fueron diciendo, qué te contaron, también es interesante esa parte del reportaje, ¿no? Sí, claro. Como yo te digo, yo llegué a la coca en un estado como intermedio, ¿no? Porque llegué a la coca por la base de cocaína. Pero al ver que era tan importante y tan influyente, continué mi viaje, por así llamarlo, hacia el norte, donde ya la base de cocaína se vuelve cocaína y comienza una violencia increíble a partir de la cocaína en el continente. Pero como bien lo dices, la planta de coca, hay indicios de su existencia de hace 5.000 años, ¿no? Eh, pero aquí hay un tema que es muy interesante porque yo sí creo que la planta en su forma sagrada es mucho más interesante y mucho más importante que la cocaína. Pero como somos sociedades modernas y capitalistas, obviamente la cocaína se volvió más importante que lo sagrado porque obviamente vale más dinero, ¿no? Entonces, todo lo sagrado ha quedado no oculto, pero no disponible para la sociedad en general, ¿no? La sociedad en general sí tiene conocimiento de la cocaína y el mal que hace y la cantidad de dinero que genera, pero sí, esta planta es una planta milenaria de usos increíblemente sanadores, es medicina, la cantidad de nutrientes que tiene la planta, dicen que tiene más nutrientes que la misma quinoa. Entonces, creo que es un capítulo muy digno de estudiar, de conversar, de compartir, porque es una planta milenaria y tiene una historia que es milenaria, y entonces sí creo que es muy necesario volverla increíblemente importante, ¿no? Mucho más importante que la cocaína misma. Y nosotros estamos en Nica hablando mucho de los territorios, de quienes trabajan en los territorios como artistas o reporteros o incluso chefs que se hayan acercado a este tema de la coca desde sus perspectivas para conocerla, trabajar con ella. Y sí, como tú dices, hay una preponderancia de esta planta, digamos, en todo el proceso, quizás hasta llegar a la cocaína, pero la planta desde sus 230 especies, las dos que se cultivan o más especies que haya, las dos que realmente se cultivan y se usan para el narcotráfico, es, digamos, importante que conozcamos que esto ha marcado nuestro territorio en múltiples facetas justamente, ¿no? Tanto la de la economía y el consumo, que es toda esta gran industria legal e ilegal, que después lo comentaremos, lo legal y lo ilegal siempre están como de la mano, eh, ¿no? Porque pues hay todo un proceso que tiene que haber químico para que esa planta se convierta en el polvo blanco. Y esos procesos químicos también requieren de toda una, digamos, potencia de laboratorio, de industria, que pues en este caso son procesos que se hacen ilegalmente, pero insumos que de pronto no se consiguen ilegalmente, sino que se pueden ver en el mercado, ¿no? Entonces, sí es interesante ver hasta qué punto marcó nuestros territorios y qué historias hay detrás. Desde la historia más, digamos, lo sagrada, porque existe, el uso de los indígenas, digamos, chamanes, y el uso, pues, que se le da a la cocaína, que quizás también hace parte o colinda con estas comunidades. Pero, ¿qué anécdotas tienes, digamos, de tu encuentro con esas poblaciones? ¿Tú las ves, por ejemplo, la coca que es una moneda? ¿Cómo funciona? Bueno, como te digo, la coca
como yo lo conozco, la coca se convirtió en moneda a partir de la base de cocaína, ¿no? Pero antes, eh, creo que tal vez en alguna instancia, y hay una historia, estas son leyendas muy antiguas y hay muchísimas, ¿no? Pero en algún momento, después de la llegada de los españoles, el, el Inca, creo que fue Manco Cápac, el último Inca, le dice a su gente que de ahora en adelante van a poder utilizar la hoja de coca de alguna manera para aliviar el pesar que ha traído el conquistador español, ¿no? Antes del conquistador, la persona que podía utilizar la coca eran la gente de poder, estoy hablando simplemente de los incas, ¿no? Eh, y la gente que era la gente alta en los estamentos de la política y la sociedad. O sea, la coca no era algo popular, pero después de la llegada del español, el Inca le dice a su gente, esta gente que llegó del otro lado del mar ha causado tanto dolor y desde ahora en adelante la coca va a ser una planta de uso popular porque la fuerza que da la planta los va a ayudar a aliviar este dolor. Entonces, tú tienes, a partir de ahí todo el mundo empieza a usar la coca, sobre todo en las minas, ¿no? Donde eran esclavos, los españoles le pagaban a los indígenas con hoja de coca para que trabajaran las minas, a pesar de que eran esclavos de todas formas. Pero si al indígena el español se dio cuenta, no le daban coca, no trabajaba, prefería morir. Entonces, desde ahí ya comienza un uso comercial, ¿no? De la coca. Le pago al oprimido, le doy coca para que produzca plata de las minas de Potosí, por decirte, en Bolivia. Entonces, desde ahí la coca empieza a tener un estado ya económico, ¿no? Porque antes solamente se daba coca. Te doy coca para que conversemos y para que tengamos una vida en común, para que nos comuniquemos, ¿no? Era una cosa, un aspecto muy social. Pero el indígena en Bolivia, en Perú, cuando le dan básicamente permiso para que empiece a mambear y para utilizar la coca, para que la coca le haga bien, para que pueda resistir todo este sufrimiento, el indígena en Bolivia hasta el día de hoy comercializa con la hoja de coca. No queriendo hacer cocaína, pero tampoco se preocupan mucho de eso, ¿no? Venden la hoja. Claro, y también hay todo un debate, pero quisiera que Tomás entraras en la conversación sobre el siglo XIX y ese hallazgo, entre comillas, ¿no? Del europeo sobre las propiedades de estas hojas. Freud incluso, conociéndola, consumiéndola, escribe que prefiere vivir toda una vida pues con la coca que sin ella. Entonces, realmente la ciencia en un principio no estuvo en contra del uso de esta planta, sino que poco a poco, digamos, los excesos a los que ha llevado y las políticas de luchas por erradicar esa coca que se transforma en cocaína, esa guerra que se le ha hecho, pues la han convertido en esa planta que, digamos, no queremos ver como algo que tenga muchas cualidades, sino como la planta original de la que surge todo un conflicto. Y tú ya hablas pues de historia mucho más antigua, ¿no? Pero Tomás, tú con respecto a tus reportajes, voy a salir un poco de tu libro, eh, Carlos, para ir donde Tomás, ¿qué sugieres de este debate? ¿A ti qué dudas te plantea? A mí me plantea la duda de acercarnos al conocimiento siempre desde una posición de expertos, hablando de temas históricos, hablando de lo que la otra gente siente, piensa, hace. Y en una charla como esta no tenemos ni cultivadores de coca, ni estamos charlando con gente pues que la vive de primera mano. Y eso creo que desde la ciencia y desde un montón de prácticas y mucho desde la gestión cultural es un lugar común. Y es un lugar común
pues de desplazamiento de la mirada hacia la construcción de expertos que hablan de lo que los otros viven. Eso me parece una lástima, por ejemplo. Claro, y de pronto tus proyectos tienen como objetivo más escuchar desde el territorio qué es lo que se vive. Por eso es que me parecía importante mencionarlo porque no es tan fácil desde la ciudad llegar al territorio. Tocaría viajar a conocer a la gente y nosotros, pues por ejemplo, en ICA te comentaba, hablamos con Fabiola Piñacue, quien sí se dio mucho a contarnos la historia desde su punto de vista NASA, desde el proceso que ella hace apropiándose de la planta, que es, pues es de ellos, pero ella dice, nosotros realmente tenemos que comercializarla para que no haya un mal uso y tal, y efectivamente esas voces no se oyen tan seguido en estos paneles. Incluso también siento una reserva, y por lógicas propias de los mismos grupos indígenas, a no contar siempre la historia a cualquier persona, sino esperar que sean gente que sí está interesada de verdad, ¿no? Es bien Pero, interesante porque en gran parte del trabajo de entrar a uno a escuchar esas historias es construir la confianza. exacto, Sí. Pero entonces también es una invitación, la confianza, mejor dicho, es que yo creo que la cultura está más o menos siendo secuestrada constantemente por, por quienes la trabajan, más o menos. Y la cultura es algo muy amplio y está en la boca, en la palabra, en la mente y en los comportamientos de cada persona. Entonces, yo siento que pues trabajos como el que quisimos hacer es más que todo una invitación, más allá de conocer a través de lo que nosotros hicimos, como un retrato fidedigno de algo, es algo más como una invitación a salir a conocer y yo creo que pues si estamos en un país que tiene una gran necesidad de que eso suceda, como una especie de compromiso ciudadano. es El de, verdad, es verdad. Quisiera, digamos, extender la invitación, aunque vamos a seguir hablando, pero si me das la oportunidad de compartir Vivir sin Coca, que es otro de tus proyectos, quiero que la gente los vea también, pues de primera mano, porque estamos hablando de eso y quiero que lo conozcan y que tú nos cuentes un poco de eso. Si puedo pasar un pedacito, pues sería genial. Tú me dices en qué momento puedo parar, ¿verdad? donde ustedes sientan que es Bueno, suficiente. bueno, listo. Entonces empecemos a ver realmente lo que pasa en esos territorios para evitar, como tú dices, hablar nosotros como expertos porque ni siquiera lo somos tampoco. Yo más matas de coca no quiero más. Sinceramente yo no quiero más. Nosotros cuando yo llegué acá, pues empezamos a trabajar pues con madera. Por aquí la gente trabajaba con ajonjolí y con madera. Ya con el tiempo empezó a llegar la matica de coca. Lógico, todo el mundo se agarró ahí, por lo cual pues lógico, no digamos que eso nos cambió la vida a nosotros los obreros, los trabajadores, no, pero sí era un alivio. ¿Por qué? Porque se veía la platica. Yo me tocó salir desplazada en el 99 cuando esa violencia grande que hubo, que mataron a mi papá, lo mataron, lo botaron, no volvieron nada. Yo volví a recuperar la finca otra vez en el 2003. Aquí somos, en la casa somos, pero le digo, son 9 hijos, pero en el momento hay una que no está. O sea, yo 8 hijos, yo 9 y el marido 10.
mi mamá le tocó luchar para sacarnos adelante. Esto somos siempre bastante hermanos. Siempre fue duro porque luchando y con esa guerra que había antes, la autodefensa y todo eso fue duro para nosotros. Corra por un lado y corra por el otro para poder vivir. Sí. Nosotros salimos corriendo, pero nos aguantamos un poco de tiempo el sufrimiento y llegamos a recuperar las tierras y las humillaciones no nos llegaban. Las humillaciones nos acaban con todo, contaminaban agua, se nos enfermaron los niños, la yuca, el plátano, todo se acabó. Nosotros no es que hayamos querido agarrar lo de la coca, sino es que no había otra manera de vivir, ¿no? Ese era el único medio, aunque eso no nos dejaba casi ingresos, pero era la única manera para comer y ahí tener la familia, ¿no? Les quería preguntar sobre también el tema pues de la economía, si efectivamente la coca está tan apegada a esos temas de supervivencia en esas comunidades, si como ustedes dicen es una planta que ha generado toda una industria. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que la coca sea otra cosa, que la transformación hacia la cocaína? ¿Qué es lo que han visto ustedes que se podría hacer desde el punto de vista de un reportero, de una persona que va y conoce, qué se puede mostrar o qué se puede ver que permita desarraigarla de la cocaína? Yo la veo difícil este tema, lo veo complicado, a menos que se legalice, digamos, esta droga. ¿Qué opciones hay para que estas comunidades no sufran por la guerra de las fumigaciones y demás, que no sean ellos los primeros afectados por estarla cultivando, ¿no? Así sea por un lado por temas sagrados o por quererla comercializar, sin saber qué va a pasar con ella. Yo, permiso, ¿eh? Yo pienso que es muy simple, no es complicado. La planta de coca, la hoja de coca, tiene una cantidad de nutrientes increíbles. O sea, siempre me he imaginado que toda esta hoja de coca que se ocupa para producir cocaína, simplemente, no sé cómo llegar a esto en términos políticos, económicos, legales, ¿no? Eso me lo salto porque no soy un experto en eso, pero realmente uno podría hacer comida con la coca en vez de cocaína. Entonces, digamos que el Estado se encarga de comprar la producción de hoja de coca que no es asignada en la cultura indígena para el uso sagrado, ¿no? Porque se puede comercializar. Y el Estado simplemente tiene que pagar o el mismo precio o un poco más por arroba de hoja de coca que el narco, y monopoliza la hoja de coca y en vez de hacer cocaína hace harina. ¿Cuántos niños hay en Colombia, por no hablar del continente o en el mundo, que necesitan nutrirse bien? Haz harina, haz pan, haz torta, ocupa todos estos nutrientes en hacer comida y no cocaína. Y creo que podría haber una solución increíble a mucho del hambre que existe en Colombia, ¿no? Entonces, Tienes el audio cortado. Sí, sí. al tema de la violencia también que eso genera por las mismas lógicas del narcotráfico. Vamos a invitar a Andrés Hoyos a que se una. Pero sí, efectivamente hay una violencia que ha hecho que la misma sociedad rechace la coca como planta. Yo- Entonces, a mí se me hace más interesante cuando abordas las posibilidades económicas de la coca, pues abordarlo desde el tema agrario en general y no exclusivamente desde la coca. Digamos que la coca lo que tiene una enseñanza que me parece muy interesante es la de haber sido un producto capaz de sortear los problemas que tiene
el tema agrario en Colombia. Para los campesinos en muchos casos y en muchas regiones se refieren a la coca como algo como una bendición que les cayó del cielo, porque trajo lo que no tiene ningún otro tipo de práctica agrícola, lleva consigo crédito, lleva consigo un precio estable, un mercado constante que es capaz de comprar lo que produce, y fuera de eso una noción de valor agregado que se produce en la transformación in situ del primer material agrícola, que es la hoja, para convertirlo en algo que adquiere valor y que puede transportarse fácilmente en regiones donde no hay absolutamente ningún tipo de transporte. Entonces, de cierta forma, lo que logró la coca fue demostrar los procesos necesarios para el desarrollo rural, para el desarrollo agrícola. Digamos que incluso llegó a ser algo parecido a lo que hace el vino en otros lugares en los que es una chicha de uva, un fermento que llega a tener una denominación de origen y que llega a crear una cultura alrededor, una cultura de consumo, una cultura de denominaciones, de un montón de cosas que generan valor agregado. Y la Claro, coca hizo esa tarea. Y en Colombia esa tarea solo la ha hecho el café y la coca. claro, pero como lo comentábamos y ahorita vamos a presentar a Andrés y a su último número, Drogas. La coca tiene esa doble cara, ¿no? Por un lado está el lado del uso sagrado y gastronómico que la arrancan, digamos, de la violencia, y por el otro está el consumo de la cocaína que la une a todo un mundo ilegal, porque es por la ilegalidad que existe la violencia, que hace que la misma sociedad diga, yo no quiero tener nada que ver con esta hoja, incluso gente como Pero no es nosotros. toda la sociedad. Los Bueno, campesinos sí quieren tener que ver con esa coca. bueno, esos campesinos son los que pueden hacer el cambio, pero entonces les presento pues el último número de Drogas que sacó el Malpensante. Vamos a compartir el enlace para que lo tengan y lo puedan leer, y pues Andrés, bienvenido a la conversación. Hola, Laura, pues perdón porque me desfasé un poquito, pero por alguna razón no me sonó el, no me salió eh, en- no me salió en el Outlook la cita, No hay pero problema. bueno, sí, el número que acabas de mostrar y que acaba de salir y que está pues muy movido y ha tenido muchos comentarios y digamos que si quieres mucho éxito, hay, hay una imagen ahí retadora en la pantalla, en la carátula que no necesariamente refleja todo el contenido interno, pero eh, eh, pues este tema de la coca es un tema importante, pues porque guerra contra las drogas en Colombia casi que simboliza guerra contra la cocaína y contra la coca. La cocaína más que la coca. Yo entiendo que hay una diferenciación importante en ese caso. Eh, claro, mientras sea posible sacarle gramos de cocaína, kilos de cocaína, toneladas de cocaína a una cosecha de hoja de coca, pues eso va a estar conectado y va a haber esa conexión, ese problema. Cocaína que entre otras cosas es destinada en su inmensa mayoría al mercado internacional y en particular a los Estados Unidos. Uno se pone a leer hoy en día y no sabe si reír o llorar porque por ejemplo, la crisis en México está mucho más grave que en Colombia. Pero bueno, les dejo ahí ese tema y sigo oyendo lo que ustedes quieran decir Sí, aquí y comento cuando sea necesario. perfecto. Carlos, que estábamos mirando algunas imágenes de tu libro y pasábamos como de fotografías de aproximaciones a comunidades que secan la hoja, que mambean, y poco a poco vamos subiendo a Estados Unidos y empieza un mundo de violencia terrible que tú estás mostrando en el libro. Voy a seguir compartiendo algunas imágenes que pues la verdad lo dejan un poco a uno atónito. Ese fotoreportaje es muy duro,
es difícil ver estas imágenes. Los voy a seguir compartiendo, pero cuéntanos tú, ¿no? ¿Cómo puede salir entonces de esa dinámica que nos pueda generar no la violencia, sino un despertar gastronómico que los mismos campesinos ya tienen, pero como los hemos ignorado tantos años, ¿de dónde puede salir esta iniciativa para que la otra parte de la sociedad que los ignora considere que esto no es violencia, que puede haber otra opción? Es un debate que lleva años, ¿no? Pero es una sola palabra, legalización. Y volviendo al ejemplo, no te voy a hablar de otra planta, la marihuana, ¿no? Igual de sagrada para algunas comunidades en América que la coca. Pero mira, simplemente esto, no sé si lo ven, es una botella con un líquido negrísimo, que lo que es básicamente marihuana, ¿no? Marihuana que es completamente ilegal fumar, ¿no? O comercializarla, más que nada. Pero si tú a esta planta de marihuana le aplicas alcohol farmacéutico de 72 grados y la dejas 2 semanas guardada en la oscuridad, esto se vuelve un alcohol o una medicina increíble para sanar problemas de reumatismo, ¿no? O sea, una planta que está absolutamente vilipendiada puede hacer un bien increíble. Y el caso de la coca es exactamente el mismo. Y el problema aquí es legalización. Si tú legalizas esta planta maldita, si legalizas la cocaína, tú vas a sacar inmediatamente del mercado a todos los traficantes y en este caso específico de esta planta vas a eliminar ese mercado negro que genera millones. O sea, si yo vendo 1 gramo de cocaína en una farmacia, todos los traficantes de Colombia van a quedar quebrados. Van a tener que inventar otra droga o otra cosa, pero ya la cocaína no les va a servir. Pasó con la marihuana. Sacaron del mercado al narcotraficante de marihuana mexicano. Inmediatamente apenas se legalizó el uso primero medicinal y ahora el uso recreativo en Estados Unidos, ¿no? O sea, al mes de que Estados Unidos creó estas leyes de uso medicinal, los narcos en México dijeron ya no plantamos más marihuana, ya no vale 1 peso. Pero puede que no valga 1 peso para el narco, pero sí vale muchísimo dinero para hacer comida. ¿Me entiendes? Puedes hacer harina de coca. Sería un elemento increíble en la cocina del mundo, en la cocina colombiana, y más allá de eso sería un alimento increíblemente nutritivo para los miles de niños del ISBF que no tienen que comer, ¿no? Entonces, el gobierno compra la hoja de coca porque la compra, paga más que el narco, produce alimentos, una cantidad de alimentos increíbles que van a esta gente que no tiene comida, básicamente. Entonces, una planta que es tan mala para algunos puede ser increíblemente bueno y se vuelve al ciclo de que la planta de coca siempre ha sido buena. Inclusive no es necesario solo que el Estado lo compre, puede ser el mercado el que él mismo integre No, porque desde la gastronomía. si no la No, claro, legalizan, claro, al estar legalizado, obviamente, hay que pero legalizarla y el Estado es el que la tiene que legalizar. Entonces, obviamente al final, una vez legalizada, lo mismo que él la compre para hacer comida, ¿no? Puede ser el Estado o no. O de repente porque pueden ser los mismos narcos que ganan menos, pero ganan alguito, para no dejarlos tan quebrados a los pobrecitos, ¿no? Porque es que sí conviven en este momento este mundo o submundo, no sé cómo llamarlo, que es este mundo de la misma guerra entre los narcos por acapararse ese mercado, un mercado que sube la demanda y la oferta se juntan cada vez más allá en México. Y el otro mundo que es un mundo pues de unas cualidades que ni siquiera hemos llegado a explorar a fondo, del tema de la hoja de coca, medicinales, gastronómicas y demás,
que es una gran contradicción para los colombianos porque tenemos toda esa diversidad. La coca de la Nueva Granada, famosa nuestra, que pues digamos es la que se planta. Hay muchas que no tienen ese rol y no la hemos explorado. Entonces me parece que es reducir también la valía, digamos, botánica y biológica de todo nuestro, ahora sí, nuestro capital biológico a este consumo, ¿no? Entonces, sí sería bueno plantear la posibilidad de salir de esa dicotomía que causa el tener esa frontera, lo que es legal, lo que no es legal, y llegar a darle un uso un poco más, entre comillas, yo no diría correcto, pero un uso distinto. Y si la gente la quiere consumir, pues en ese caso, problemáticas ya de temas de salud, ¿no? Que pueden existir. No hemos llegado hasta allá, pero algún día sí es evidente que esa es la solución. Hay que intentarlo, por lo menos. A ver, yo tengo ahí una intervención. La otra, digamos, el mercado ilegal y la forma actual, una de las cosas que hace es que la coca se cultive en los parques naturales, por allá en el fondo de la selva, en sitios súper apartados. Cuando eso llega a alguna forma de legalización, se puede cultivar al lado de Girardot o en 1000 sitios. Es decir, la coca, la hoja de coca en Colombia o en el trópico tiene la virtud, por así decirlo, de que se da en casi cualquier parte y que es muy fácil de cultivar y de procesar. Por eso, entre otras cosas, obviamente, si a hoy en día tú tienes un cultivo de coca al lado de Girardot, pues llega la policía al otro día, entonces no lo puedes tener. Pero, eh, pero la diferencia entre legalidad y ilegalidad, entonces Carlos debía mostrarnos de esa botella la etiqueta, porque solo vimos la parte de atrás. Pero de todas maneras, bueno, Es que la etiqueta básicamente es una botella de alcohol antiséptico. Ay, Dios mío, Carlos. Tiene nada que ver, esto no es una cosa comercial, ¿no? Esto es una cosa que se hace artesanalmente. Casero. ¿Me entiendes? Es no, casero. pero creí que estaba marcado con algo. No, sí está marcado, pero es la misma botella de alcohol que la que utiliza el alcohol, ¿no? Pero esto sí, no tiene una marca. A lo que voy es que algo que es sagrado, ¿no? La coca, la marihuana, para culturas milenarias siempre ha sido sagrada. Se convirtió para la sociedad moderna casi como en un castigo, ¿no? Y sobre todo la cocaína, la marihuana no creo que tenga nada de malo, pero se convirtió en una cosa terrible. Pero entonces hay que devolverle su estatus sagrado y dar un paso atrás. Y creo que la única manera es la legalización. La cocaína no es buena, obviamente, para la salud, ¿no? Pero la planta de Pero eso coca, está lejos, ¿no? sí. Eso está lejos todavía. Estamos Sí, lejos, muy Tomás. pero me entienden, nosotros hace 50 años, incluso hace 20 años, tal vez, o 30, jamás pensamos que se iba a dar la legalización de la marihuana, sobre todo por una sociedad como la estadounidense, ¿no? Que es una sociedad súper, ¿cómo se dice?, moralista. Pero todavía no está en todo el país, ¿no? Perdón. Que no está en todo el país, está solamente en unos estados, aunque en Canadá y Uruguay sí es nacional. Sí, y en Estados Unidos, yo creo que en todo Estados Unidos es legal para el uso medicinal y ya en estas últimas elecciones ya hay estados como Oregon, que fue el último, que ya simplemente ni siquiera dijeron la marihuana, sino que básicamente en Oregon, después de las elecciones presidenciales pasadas, Oregon es el único estado en Estados Unidos en que todas las drogas son legales, todas. La heroína, la cocaína, la marihuana, el éxtasis, todas se pueden usar. Esto es lo último nuevo. ¿Quién se hubiera imaginado que esto iba a pasar en Estados Unidos hace 20 años? Nadie. Entonces, no creo que estemos tan lejos porque la gente se está dando cuenta, incluso los políticos, los economistas, se están dando cuenta más allá de la moral que legalizar
las drogas trae mucha más benevolencia, se acaba la violencia increíble que desatan los carteles y la sociedad vive mejor. Mucha gente ya en el mundo está pensando esto, algo que jamás no imaginamos iba a pasar y está pasando. Entonces, yo no creo que esté tan lejos en realidad. Ahora lo que sí hay que hacer es difundir los usos benévolos de las plantas, ¿no? Y yo creo que básicamente la cocaína se volvió ilegal porque las farmacéuticas se dieron cuenta de la increíble potencia económica que iba a traer, ¿no? Se apropiaron, básicamente como hace Monsanto de las semillas, se apropian de las semillas, son nuestras. Entonces, cuando soy dueño de este milagro económico que va a suceder y lo controlo yo, voy a ganar todo el dinero. Yo creo que así empiezan las cosas de legalizar y legalizar, ¿no? Sobre todo con las plantas. Pero como tú dices, debato, ¿no? Creo que no está muy lejana la legalización de las drogas en el mundo. ¿Y qué piensas tú, Tomás? Yo pienso que si bien crea una diferencia muy grande legalidad e ilegalidad, es solo una parte del problema y en particular en Colombia. Digamos que en un país tan excluyente como este, la coca, el cultivo de coca para producir cocaína, es una fuente de movilidad social que no existía en las poblaciones campesinas y que comenzó a existir, y que las personas que jamás soñaban con tener una casa siquiera de material pudieron acceder a eso a través de la coca. En el momento en que se legaliza, es verdad que puede bajar la violencia, es verdad que se puede organizar una economía y unas necesidades de otra manera y es necesario, pero simplemente va a haber un desplazamiento de ese valor agregado hacia los poderes económicos, como está sucediendo, por ejemplo, con la marihuana, que para poder registrar un proyecto de producción de marihuana, pues hay toda una cadena de licencias y de permisos que implican una inversión muy fuerte y en este momento son principalmente empresas canadienses las que están entrando a ese mercado en Colombia. Entonces, hay un capítulo del proceso de paz que se firmó que casi me parece que es el capítulo histórico que ha vivido Colombia más importante en los últimos 50 años y que no solo plantea la paz con las FARC, sino que también plantea una visión de cómo solucionar el problema de las drogas. Y el capítulo de reforma rural integral es el que viene a dar una línea sobre lo que se puede hacer en el país para avanzar sobre situaciones que le permitan a los campesinos no estar en la ilegalidad, porque una vez se legaliza, es verdad, cambian muchas cosas, pero el campesino vuelve esa imposibilidad de generar ingreso y simplemente se le va a subir a la próxima bonanza ilegal, porque en lo ilegal siempre hay bonanzas. Entonces ha habido la bonanza de la madera, la bonanza de las pieles, una serie de la bonanza de la marihuana, y siempre el campesinado se le ha estado encaramando a las bonanzas por falta de una organización territorial y oportunidades que puede ser, como dice Carlos, hacer harina de marihuana, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de valor agregado en el trabajo campesino que simplemente no existe en este país. Entonces, no Pero es hablamos, legalizar. sí, pero ya hay unas iniciativas que vienen de las mismas comunidades que no hay que menospreciar. Esta Fabiola Piñacue con Cocanasa tiene un proyecto maravilloso donde hacen una producción gigante de productos derivados desde unas especies de Coca-Cola. Vamos a mostrar hasta harina, hojas, mambe, Esto desde ellos el mismos. producto, pero desde el gobierno, por ejemplo, una vez en un desplazamiento con un delegado de la embajada suiza, el tipo decía, el mejor proyecto de paz que puede tener este país es una infraestructura vial. Haga vías, el desarrollo rural va detrás, la paz va detrás. Conecte el país, desarrolle el campo, la paz y la ilegalidad van a ir mermando paulatinamente. Entonces, no es solo la creatividad en cuanto a desarrollo de productos con la coca, que es interesantísimo y es súper válido, pero hay una cosa de fondo que es un proyecto pues es la reforma rural integral, es el capítulo grandote que tenemos pendiente y al que todo esto se suma, tanto la legalización como todo lo demás. Ahí es un debate muy complejo porque en qué momento los políticos pueden sentirse interesados en apoyar estos procesos, ¿no? Ahí ya está la pregunta de quién quiere apoyar o quién no quiere apoyar estas cosas y pues no lo sé.
Seguramente aquellos que tienen esta lógica más del desarrollo sostenible, de volver a unas economías más diversas, no solamente basadas en hidrocarburos, quizás tengan interés en que haya un uso de la biodiversidad que sea distinto, pero también efectivamente que no olviden que en el sector privado, digamos, incluidas las comunidades, ya hay iniciativas. Los mismos restaurantes en Bogotá han ido al Putumayo, han hecho recetas, están tratando de hacer un uso diverso de esta hoja que llega a los platos también de la capital y la gente prueba estos platos. Tú vas a Minimal, vas a Salvo Patria, vas a estos restaurantes, vamos a hablar más tarde con ellos, y ellos están haciendo este trabajo. Así que, pues digamos que eso viene de un esfuerzo de múltiples personas y no hay que como enfocarlo solamente en un aspecto, me parece, pero sí quiero aquí ponerles pues el proyecto este de Coca NASA, porque Fabiola es NASA, NASA y habla de leer y te comparte la hoja en su idioma y miren que ellos son capaces de organizarse, de hacer productos de altísima calidad, totalmente desarraigados del tema violento, te están haciendo aguardiente, ¿no? De unas Coca-Colas, porque pues hablamos, no hablamos de la Coca-Cola, pero unos famosos vinos. Este te lo voy a enviar, Carlos, para que lo pruebes. Hay unas galletas, hay de todo, ¿sí me entienden? Es interesante que más allá de la parte farmacéutica o del mismo consumo que haya de la planta que sea pues para drogarse, existen estas miles de posibilidades que ya están siendo exploradas. Y eso también lo trajo seguramente el proceso de paz y lo ha traído toda una dinámica territorial que es interesantísima porque ahora lo que falta es que la gente misma deje el estigma poco a poco de miércoles, están hablándome de coca en las ciudades, por lo menos esto que es, ¿no? Y que lo pruebe. Así que pues por ese lado yo creo que hay mucha esperanza, vamos a ver, toca es que eso sea ya como más grande, ¿no? Pero incluso queríamos invitar a White Davis porque él ha tenido como un estudio más histórico del tema y en el siglo XVII, XVIII, XIX esto no era tan endemoniado, ¿no? No se hablaba de la coca de esta forma y los mismos europeos la descubrían en las comunidades indígenas y decían, oiga, vea qué calidades tiene. Hasta el Papa tuvo pues su botellita de vino de coca y de repente pasamos pues a que esto ya no era tan viable. Entonces ha habido como unas eras así de momentos en que la coca no tiene ese estigma como planta y luego llega el estigma y luego se va yendo. Entonces esperemos que esto volvamos pues a un momento de no estigmatización porque sí es muy peligroso, si de ahí no vamos a salir nunca. Sí, Andrés, o Carlos, ¿qué quieren decir? creo que lo hemos hablado, ¿no? Estamos saliendo. Debido a eso, son presiones de la sociedad en general. O sea, cuando uno se imaginaba hace 20 años que hubiera un restaurante en Bogotá que pudiera anunciar a su público que tiene recetas con hoja de coca, ¿no? Probablemente hubieran sido arrestados hasta los meseros, ¿me entiendes? Pero ahora ya no. Pero El helado de obviamente Mambe, el helado de Mambe es el Helado de banano. mande, exacto. la sociedad de alguna manera se abre un poco con el tiempo, ¿no? Es diferente la sociedad colombiana de la sociedad boliviana, pero yo he estado en Bolivia hace, qué sé yo, ponte tú, 20 años, y me acuerdo que hace 20 años en los bares en Bolivia, en vez de ponerte popcorn en la mesa, o maní, o cancha, lo que fuera, ponían hoja de coca. Entonces tú te tomabas tu vino, te tomabas tu cerveza, ibas mambeando hoja de coca. Muy raro. La gente en Bolivia, en La Paz, trabajando en sus oficinas y saliendo a almorzar a la 1 de la tarde, en vez de tomarse un té de, qué sé yo, de mate, se tomaban un té de coca o mascaban hoja de coca para hacer la digestión antes de volver a trabajar, ¿no? Entonces, son procesos paulatinos, pero el hecho de que la sociedad colombiana se esté abriendo, y es muy entendible, o sea, el mal que ha causado la cocaína en la sociedad colombiana es grave,
grave en términos de violencia. O sea, ustedes estaban acá el año 89 con Pablo Escobar. Tú salías a la calle y pensabas, ¿será que voy a coger la buceta o que me va a explotar la buceta? ¿Me entiendes? Entonces, obviamente tiene que ser muy paulatino y mucho más lento que en sociedades como la boliviana, la peruana en general, ¿no? Porque acá los indígenas mambean y van a mambear toda la vida y nunca les van a poder prohibir la coca. Pero en términos de sociedad en general, las cosas están cambiando y están cambiando acá en Colombia. O sea, hace un tiempo atrás tenía un libro de recetas, todas hechas con hoja de coca, hecho acá en Colombia, ¿no? Entonces, hay que darle un tiempo, pero yo creo que la gente, con la ayuda qué sé yo, los estudiosos, los periodistas, la gente que habla de esto, hablar de este tema, hablarlo. Puede que hayan pasado cosas muy malas, ¿no? Puede que vayan a pasar cosas muy malas, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos Exacto. hacer? Integremos la coca a nuestra sociedad paulatinamente, en la comida, en la harina. ¿Ves qué rico puede ser un pan, un pan hecho con harina de coca, ¿no? Puede ser muy bueno, pero hay que ir mostrándole a la gente de a poco y ya se nota esa apertura, ¿no? Yo cuando llegué hace 20 años a Colombia, tú hablabas de cocaína con alguien en Bogotá y lo primero era una antirreacción, era no quiero hablar de esto. Obviamente se entiende. Hoy día eso ha cambiado, ¿me entiendes? Han pasado 20 años. Hoy día tenemos restaurantes que son muy conocidos que cocinan con coca. Entonces, va a tener que suceder porque hacia allá vamos. Y la idea también de todo esto, que todo esto se integre, que toda esta hoja vuelva a su estado natural, maravilloso, es que la sociedad tiene que contribuir, pero ya vamos allá, no hay vuelta atrás. En todo el mundo se habla de legalización. Nadie más quiere tanta sangre, ni bomba, ni gente presa por 40 años por tener un gramo de crack en el bolsillo, ¿me entiendes? Todo ha cambiado. O sea, si uno ve la sociedad gringa por la que generalmente nosotros los sudamericanos como que siempre miramos al norte. Ah, los gringos hicieron esto. Entonces nosotros también. Siempre somos segundos después de los gringos. Ellos ya lo están haciendo. Igual Entonces, también va lo que a dice... suceder. A ver, sí. a mí me parece bien, digamos, estos experimentos y lo que dice Carlos y lo que ha dicho Tomás, que desarrollen productos, culinarias, etcétera, etcétera. Pero el gran dilema y el que no está resuelto todavía y el misterio, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que un porcentaje más grande de la población esté de acuerdo con los cambios. Incluso dejemos de pensar que yo me acuerdo cuando hicimos el primer número del Malpensante en 2000, pues yo toda la vida he sido legalizador, pero incluso se creó se creó una cosa potentísima por el camino que era la reducción del daño, que era un paso intermedio, porque hay que cambiar las percepciones de la gente y cambiar las percepciones de muchas personas y eso todavía está lejos, todavía es difícil de hacer. Yo no les sé decir exactamente cuál es el camino, si es, pues, por ejemplo, para hacer una comparación que podría parecer relativamente odiosa, hoy en día en México están viviendo lo que vivimos aquí, como decía Carlos, en el año 89, es decir, allá los carteles no solo no los está acabando el Estado mexicano, sino lo que los carteles son dueños de pedazos muy grandes del país. Por ejemplo, la ciudad de Guadalajara, leía ayer un dramático reportaje en el país de Madrid, en el país de España, que pues yo no lo quise ni leer todo porque es un recorderis de lo que vivimos aquí en el año 89. Pero incluso, bueno, y los políticos allá, López Obrador, están como muy desorientados, porque incluso López Obrador, parte de lo que hizo en su campaña fue decir que él iba a legalizar la marihuana y hasta el día de hoy no ha podido. Puede que sí, porque tiene las mayorías en el Congreso, tiene
o sea, a lo mejor sí lo van a hacer, porque este tema del tamaño de los mercados y de los mercados ilegales de los que hablaba Tomás, sí, siempre al campesino puede que encuentre alguna vía de hacer algo raro, pero lo importante en el caso de la coca, de la cocaína, de la marihuana, era que el tamaño de los mercados era gigantesco. Si por alguna razón se desaparecen esos mercados y puede que surjan otras cosas, Ya está la pero minería, nunca, ya pero no tienen nunca, nunca el tamaño. lo va a Perdón. tener, o sea, todo lo No, que no, está no, no, pasando no con lo el puede sector de tener. la sabana, No lo puede tener. No lo puede tener. No, imposible. No hay. El mercado, el precio la del oro no está explotación pasando legal de así, los por ejemplo. minerales se puede dar cualquier día. Hay problemas y cosas, pero nunca. Coltán y coca no son iguales. Perdón, ¿Oro y no. coca no son iguales? No, no. ¿Oro? El tamaño no son iguales. No, 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 pero ni cerquita. Pero yo quería decir otra cosa que va como a nutrir este debate, que va con un poco lo que decías, Tomás, y es que efectivamente, bueno, un gran problema el tema de legalizarlo, cómo hacerlo, y luego todas las pequeñas disputas o dificultades que habrá para que todo el mundo salga ganador, ¿no? Todos ganamos. ¿Cómo es esa fórmula del todos ganamos? Es Eso es el mundo de complicado. los cariñositos. No, pues ese no es tampoco podemos pensar que, que se puede ganar y que todo el mundo puede ganar, pero hay que ver qué acuerdos hacemos, porque si por un lado el campesino no quiere que se abra ese mercado porque él es el que tiene el control, por otro lado los indígenas son los custodios de la hoja y no quieren que se haga un uso común. Y por otro lado está otro sector que quiere, digamos, las farmacéuticas y la cocina que quieren tomarlo. ¿Cómo hacer para que pues eso no genere disputa? Si el mercado es lo suficientemente grande, pues muy bien, ahí no tendríamos problema, pero sí efectivamente se necesitaría un esfuerzo, digamos, de los mismos políticos que yo no veo ni de cerca, que fuera a apoyar algunos procesos de desarrollo en esos sectores que sí la están trabajando desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero ese sistema que no podemos tratar tan fácil. Por Con otro respecto lado, a lo que decía Andrés, hay una anécdota del proyecto que es interesante en cuanto a la financiación, cuando preguntaba, pues, desde dónde y desde los diferentes oficios, cómo se puede trabajar ese tema. Si ustedes ven en la financiación del proyecto está el Banco Mundial. Nosotros tuvimos una reunión con un delegado que destinaron a Colombia para el proceso de paz, como un experto y había estado en diferentes procesos de paz. Y esa persona nos buscó a nosotros y nos dijo, yo tengo una dificultad dentro del banco y dentro de la cultura del banco, y es que la mayoría de delegados de muchos países siguen considerando que el campesino que cultiva coca es un narcotraficante. Y nos dijo así directamente, yo les puedo dar dinero para el proyecto. Nosotros firmamos una cláusula de libertad editorial, o sea, no podían opinar en nada, pero solo nos pedía un favor, nos decía, yo tengo que tener acceso a las historias y a las fotografías para difundirlo internamente dentro del banco y conseguir el apoyo suficiente para que delegados de diferentes países puedan apoyar los esfuerzos en sustitución de cultivos destinados a campesinos que cultivan coca. Porque decía, de verdad, a unos niveles pues, de altos oficiales sigue habiendo la idea de que un campesino que cultiva coca es un narco. Entonces, de pronto, esos pequeños lugares que ni siquiera están a la luz pública pueden ser unos lugares en los que la comunicación, los trabajos como el de Carlos y de muchas más personas pueden generar transformaciones que lleguen a algún tipo de, de políticas o de financiación para sustitución de cultivos. y lo que tú has hecho, ¿qué impacto ha tenido? O sea, ¿ustedes qué impacto han tenido en cada uno de los proyectos? La revista, el libro de Carlos, Tomás, tus proyectos de video, o sea, ¿cómo ha sido el impacto? ¿Quién quiere empezar a hablar de qué ha generado el sacar números así, libros así? ¿Mucha gente está interesada o es un tema que nadie quiere Sí, sí tocar? hay mucha gente interesada, pero todavía es una minoría y hay que agrandarla. ¿Cómo se agranda? No sé, me imagino que a punta de golpecitos. Hay que ir subiendo un escalón tras otro sin ponerse a mirar demasiado, con demasiada angustia, lo lejos que está la cumbre de la escalera.
Yo creo Y que sí, ahora, quitarle el tabú también de pronto. ¿Y tú qué dices, Carlos? ¿Tu libro cómo fue? Yo creo que es trabajo de socialización, ¿no? O sea, es un tema que es tan tabú en la sociedad en general. O sea, mira a Duterte, mira a Trump, mira a Bolsonaro, ¿no? Es una cosa que es tan tabú que creo que las mejores herramientas son, obviamente, primero hacerlo, ¿no? Que el proyecto sea real y luego empezar a difundirlo, conversar, lo que estamos haciendo en este minuto, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, Traer mucho más a los dueños de la coca, ¿no? A los Huitoto, a los Murumunay, a los Arhuacos. Eh, Ellos saben mucho más que yo. Ellos saben 100 veces más que yo. Ellos son necesarios para que hagan esta difusión que es muy importante, ¿no? Porque sí, ya yo puedo hablar mucho de esto, pero cualquier persona puede decir, ah, pero este tipo no es economista, este tipo no es botánico, este tipo no sabe nada. ¿Cachai? Y es muy válido hacer eso, pero hay que traer a los dueños de la coca o a los llamados dueños de la coca a la sociedad a contar esto en estos espacios, ¿no? Cuando se acabe este periodo pandémico, hacer foros de personas, ¿no? Nosotros una vez en Ojo Rojo invitamos a Fabiola Piñapue para que hablara de la coca nasa, su demanda con Coca-Cola, y la gente era muy, muy, muy receptiva, ¿no? Habían, qué sé yo, ponte tú, 50 personas, pero estas personas salieron con una idea completamente nueva a lo que es la coca, ¿no? Tal vez yo llegué a esta charla y me van a hablar de cocaína. Y cuando me fui de esta charla, oh, la coca es increíble, sirve para muchas otras cosas, ¿no? Si la coca se legaliza y el gobierno o el que sea compra la hoja para hacer comida, ya no es tan mala. El campesino sigue ganando su dinero por arroba, ¿me entiendes? Es bueno, pero hay que socializar estos proyectos para que realmente uno pueda decir resultó, Otro ¿no? tema es que hay unos despertares, digamos, unos movimientos que son movimientos de la sociedad, de gente más joven que nosotros, que está preocupada por el tema del medio ambiente, mucho más que nosotros, porque es el mundo que les dejamos. Y quizás en esos sectores que son como que tienen más capacidad de difundir estos mensajes, no les ha llegado todavía esta sensibilidad. Entonces sí, sí sería muy bueno hacer un llamado a quienes se han movilizado, que están en las calles con pancartas y esto pues también sensibilizando un poco a la sociedad, creando esa masa crítica de gente joven que no tiene esos prejuicios de la guerra que nosotros tenemos y que diga, bueno, ¿por qué no hablar de este tema de otro modo? Por eso es que es importante que esto le llegue no solo a las fundaciones que los apoyan a ustedes, ni la gente que nos conoce, que son académicos, antropólogos, Juliana Duque, que trabajó el tema de la cocina, la coca en la gastronomía, todos ya estamos como muy impregnados del tema, pero movimientos ecológicos, personas que existen como en esta intención de cambiar las cosas, ojalá también entiendan que esto no es algo malo, ¿no? Que hay que ir buscando salidas, no del mundo ideal del que hablamos, Tomás, de todos somos amigos de todos, pero sí hay un punto en el que nos podemos poner de acuerdo, estoy segura. Hay que buscarlo, pero sí nos podemos poner de acuerdo, no podemos decir que esto llegue a ser imposible si no lo debatimos, si no encontramos ya como el panorama de las distintas visiones, cuáles son las que más nos sacan del tabú, porque eso sí está muy complicado. Y pues eso no implica tampoco ocultar lo que pasa en México ni lo que pasó en Colombia, ¿no? Esa fue una triste historia y seguramente no hemos hablado de la economía. Tú hablabas, Tomás, de Narconomics y todos los estudios del peso que hay del narcotráfico en la economía colombiana debe ser muy grande, ¿no? Yo la verdad no sé del tema, pero me gustaría seguir con estos debates a buscar economistas que digan cuál es el impacto, lo han medido, han sabido si hay una influencia en la parte, digamos, de las construcciones, ¿no? Que es lo que Hay, empuja la hay economía. mucha, hay mucha literatura ya sobre eso.
Sí, bueno. ¿Y en tu revista sacaron algo de eso, Andrés? O Sí, sea, aunque no fue el centro, pero sí. vale, listo. Bueno, no, hay que cerrar porque ya se nos vino la hora de despedirnos, pero ¿qué nota van a cerrar ustedes? Yo los dejo libres en opinar qué quieren decir. Tomás, empiezas tú que no te hemos dejado hablar. No, a mí, pues no, para cerrar, y puesto que el tema es de coca, es cerrando, tratando de evidenciar con las conversaciones y con tantas realidades del poder tan berraco que tiene esa matica. O sea, es una planta que lo toca todo y lo afecta todo en muchos sentidos y eso es impresionante. O sea, eso a mí me causa, digamos, que una especie de devoción en parte, pues porque llega a tocar el sustento de familias en todo el país, llega a generar violencia, tristeza y problemáticas de dimensiones gigantescas, pero lo toca todo y es una planta que nos ha acompañado, como decía Carlos, milenariamente, que nos acompaña en nuestra historia reciente y nos va a acompañar en el futuro y la coquita es muy poderosa. ¿Y tú qué dices, Carlos? Yo creo que el problema fundamental es información, ¿no? O sea, se tiene una falta de conocimiento increíble con respecto a lo que es la coca. O sea, de hecho, los mismos detractores, ¿no? ¿Te acuerdas en el gobierno de Uribe cuando empezó la campaña La La mata que mata que mata, mata. la coca no es cocaína, qué sé yo? Desde ahí empieza el error. La coca es cocaína. ¿Y qué? La cocaína puede ser usada de una buena forma, ¿no? Puede ser utilizada para cirugías oculares, como en la época de Freud, ¿no? 1880. Los tipos vieron que tenía un uso muy importante, un uso nutritivo muy importante. O sea, hay que educar a la gente para que tenga los hechos reales sobre la coca. O sea, se habla de que la cocaína, la coca está destruyendo nuestros parques forestales. Pues no realmente, o sea, lo que está destruyendo los parques forestales es los químicos que se usan para producir cocaína, los químicos que se le echan a la planta para que crezca más rápido y produzca más hojas, esos son los que están destruyendo la selva. Los indígenas siempre han plantado coca en la selva, pero no plantan 100 hectáreas, ¿no? Plantan sus hectáreas que necesitan para su uso tradicional y no ocupan químicos. O sea, no, uno puede plantar coca sin tener que usar todos estos químicos devastadores, ¿no? El glifosato destruye más la selva que la misma coca. Entonces, yo creo que una vez se tenga la información clarísima y esa información se pueda difundir en términos generales a la sociedad, la gente va a empezar a comprender esta planta y se va a dar cuenta de que realmente no es tan mala como la han querido pintar, ¿no? Entonces hay una cosa acá de comunicación increíblemente grande, es nuestra tarea. Tenemos que difundir las cosas que hemos encontrado respecto de los temas que investigamos, ¿no? Aquí estamos en el primer piso de la escalera, difusión, educación. Bien, ¿y tú, Andrés, qué aportas? Pues, ¿cuál es tu granito de arena y tu conclusión? Pues yo les diría que obviamente en esto va a haber una gran cantidad de puntos de vista. Y yo diría que hay que tener paciencia, eso es todo. Paciencia, los cambios importantes en el mundo a veces se dan rápido, pero es muy raro. Uno pensaba, por ejemplo, que el alcohol era ilegal hace 100 años lo ilegalizaron, hace un poquito más de 100 años no, hace 100 años lo ilegalizaron en Estados Unidos y se veía venir pues una, una
inmensa turbulencia de mafias terribles, no sé qué. Y allá llegó justamente la gran recesión, la gran depresión del año 29, y muy rápido habían legalizado el alcohol después de eso porque vieron que la cosa no funcionaba. Es posible que esta pandemia terrible, que no tiene nada que ver con la coca ni con la marihuana, conduzca a cierto tipo de cambios en la actitud de los estados sobre el tema de las drogas, pero no es seguro. Ahora, un factor que sería clave es que en Estados Unidos el país, no los estados, se condujera a una legalización de la marihuana primero. Esto es un castillo de naipes y si se cae, si se quita una carta, es posible que después se caiga todo. No es seguro, pero es posible. Pero la legalización de la marihuana, eso insistíamos en la edición original que tú del año de 2000 y insistimos ahora, esa es la tarea pendiente más importante, la legalización lo más amplia posible de la marihuana en distintas partes. Ya después se verán las otras plantas. Ahora, un último factor que tiene importancia y que es irónico es que el propio consumidor de drogas está cambiando hacia las drogas sintéticas y las drogas sintéticas, entre otras cosas, no le dan a Colombia ninguna ventaja estratégica, de modo que en México, en cambio, sí están produciendo drogas sintéticas, pero se producen sin problema en California, en Dinamarca, donde tú quieras, y Colombia tendría que dejar de ser un centro. Entonces, si el mercado de la cocaína baja un poquito y se legaliza la marihuana, pues es posible que vayamos por un camino menos pedregoso que el de hace 10, 15, 20 años. Bueno, y para terminar la nota, mil gracias a los tres, ha sido muy interesante. Veo que es difícil entenderse, hay muchas voces, ojalá pudiéramos tener a más indígenas y campesinos en nuestras charlas, los vamos a incluir, pero quiero concluir también con los académicos que muchas veces están en su torre de marfil y hay que sacarlos un poco de allá porque ellos saben también muchas cosas, ¿no? Ahorita una bióloga forense nos va a comentar cuál ha sido su viaje hacia esa planta de coca y su estudio, y realmente es fascinante lo que sabe y lo que conoce, y no tiene para nada ese estigma ella de que está trabajando con una planta ni maldita ni sagrada, ni lo uno ni lo otro. Así que esos académicos, tanto esto, Juliana Duque con la gastronomía y la antropología, ellos también tienen sus cosas que decir, obviamente no desde la visión de ser los únicos, pero sí nos aportarían un poquito menos de hipersensibilidad con el tema, porque en Colombia debatimos de algo que nos es, digamos, problemático y ya todo el mundo se desespera, ¿no? Entonces, calmar un poco los ánimos y empezar a hablar desde lo sereno, ¿no? Como todo el mundo puede tener su opinión, vamos a ver cómo salir de acá, de este tema de la guerra fallida, como lo dice Carlos, guerra fallida, Andrés también decías que era muy difícil resolverla, y tú Tomás, muy comprometido con la paz, pues esa es una opción, hay que seguir. Así que mil gracias y pues nada, los invitamos a las 3 a los que se quieran unir. Chao. Chao. Oye, Laura, una pregunta. Dime. Para poder